Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un privilegio tenerlos a este congreso de Solasi y Casi. Tengo el gusto de coordinar y presentar a los dos simposios que se van a hacer en esta tarde. El primero versará sobre hipertensión pulmonar compleja, el segundo sobre aneurismas de aorta, tratamiento tanto endovascular como quirúrgico. Tenemos como ponentes a extraordinarias personalidades, expertos en cada uno de estos temas. Tengo el gusto de ser chairman parcial junto con mis compañeros, el doctor José Álvarez y el doctor Mariano Ferreira. Tal manera que el primer módulo será sobre hipertensión pulmonar, el segundo sobre los aneurismas. Es un privilegio, pues, darles la más cordial bienvenida a este esfuerzo de Solasi, en esta ocasión, junto con Casi. Sean ustedes bienvenidos, pues. Adelante, por favor, con la presentación del primer módulo que estará presentado por el doctor Álvarez. Bueno, muchísimas gracias, doctor Martínez Ríos. En realidad es un honor tenerlo aquí con nosotros. Vamos a pasar rápidamente a la presentación del primer bloque, que es sobre hipertensión pulmonar crónica tromboembólica. Tenemos 3 oradores de lujo: el doctor Pedro Trujillo Lezama, que es doctor en medicina, especialista en medicina interna y cardiología, trabaja en el Centro Universitario del Hospital de Clínicas en Montevideo; el doctor Fabio Solano Sousa, de Salvador, en Bahía, en Brasil; y el doctor Mariano Camporrotondo, del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. La primera conferencia será sobre definición, epidemiología, algoritmos diagnósticos y tratamiento farmacológico, a cargo de Pedro Trujillo. Pedro, adelante, por favor. Bárbaro. Bueno, buenas tardes a todos, ¿se ve bien? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer al comité organizador y científico de Solasi por la invitación. Mi tema en esta oportunidad es versar sobre hipertensión pulmonar. Voy a hacer una visión desde la cardiología, voy a hacer una visión corta, porque son 10 minutos para hablar de hipertensión pulmonar, y voy a centralizar el tema en los aspectos diagnósticos de la ecocardiografía y el cateterismo cardíaco derecho. Como es mi profesión, yo soy hemodinamista de profesión y trabajo en un grupo de hipertensión pulmonar desde hace muchos años. En primer lugar, yo quería mencionar la nueva definición de hipertensión pulmonar. La nueva definición de hipertensión pulmonar nos ha cambiado en el sentido que hay un nuevo nivel de corte para definir la hipertensión pulmonar. Este nivel de corte son 20 milímetros de mercurio, a diferencia de lo que eran los 25 milímetros de mercurio previos. Esta nueva definición ha cambiado algunos aspectos, pero yendo a lo más conceptual, la hipertensión pulmonar debemos considerarla como un estado hemodinámico al cual subsisten una cantidad de patologías y en la cual hay 2 hechos fundamentales. Primero, lesión vascular pulmonar de los vasos pulmonares, y en segundo aspecto, repercusión sobre el ventrículo derecho, siendo esta la causa fundamental de muerte de los enfermos. Otro aspecto que importa resaltar es la importancia de la hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar tiene importancia porque genera morbimortalidad más allá de la causa subyacente, y esto es crítico de entenderlo. Esta nueva definición académica de hipertensión pulmonar está sustentada en datos epidemiológicos muy buenos, en el sentido de que el grupo de pacientes que tiene presión pulmonar entre 21 y 25 tienen un mayor grado de morbimortalidad, y esto nos permite entonces llegar a esta nueva definición con un sustrato clínico y epidemiológico y con trials que así lo aprueban. Entonces, es muy importante este dato de que los enfermos, sobre todo en el grupo de cardiopatías izquierdas, de enfermedades respiratorias y de enfermedad del tejido conectivo, está demostrado que los enfermos que tienen entre 21 y 25 tienen mayor mortalidad y van a desarrollar más hipertensión pulmonar, y es una progresión de la misma.
En este diapositivo yo lo que quiero mostrar a la izquierda es un sustento más para esta nueva definición de hipertensión pulmonar. Si nosotros consideramos 14 la presión pulmonar normal media y le sumamos 2 desvíos estándar, justamente tenemos 20, lo cual es coincidente con esta definición de hipertensión pulmonar nueva que está apoyada, como ya dije, por los trials. A la derecha de la diapositiva se visualiza la fórmula de Poiseuille. El concepto de la fórmula de Poiseuille es que la presión arterial pulmonar media está muy vinculada al flujo cardíaco, a las resistencias pulmonares y a la presión del llenado del ventrículo izquierdo. Es decir, que la presión arterial pulmonar media va a aumentar si aumenta el gasto cardíaco, como es, por ejemplo, en los shunt de izquierda a derecha, como es, básicamente, en los shunt de izquierda a derecha. La presión arterial pulmonar media va a aumentar cuando aumenta la resistencia vascular pulmonar, y el prototipo de esto es los grupos 1, la hipertensión pulmonar idiopática, donde hay una vasculopatía dominante y entonces aumenta la presión pulmonar. Y cuando aumenta la presión de llenado del ventrículo izquierdo, es decir, aumenta la enclavada pulmonar, también va a aumentar la presión arterial pulmonar media. Y eso está reflejado en la fórmula de Poiseuille. Este diapositivo es complejo y muestra toda la clasificación de la hipertensión pulmonar en sus 5 grupos clásicos y las distintas causas, etiologías que subyacen a este síndrome clínico. Pero de una manera ordenada, nosotros podríamos decir que el grupo 1 es la hipertensión arterial pulmonar, del cual la vedette es la hipertensión pulmonar idiopática. El grupo 2 es la hipertensión pulmonar vinculada a la enfermedad cardíaca izquierda. El grupo 3 es la enfermedad pulmonar con hipertensión pulmonar. El grupo 4 es la obstrucción arterial pulmonar, la enfermedad tromboembólica. Y el grupo 5 es un mecanismo multifactorial. Esta es la definición hemodinámica de hipertensión pulmonar. Y también ha tenido cambios en los últimos años. Y es muy importante la definición de hipertensión pulmonar precapilar, definida entonces por este nuevo nivel, que como les decía, este nuevo nivel de 20 milímetros de mercurio, de presión pulmonar media, una enclavada pulmonar menor o igual a 15 milímetros de mercurio y una resistencia vascular pulmonar de 3 unidades Wood. Y esto es central, es decir, se sacó el gradiente diastólico pulmonar y los pivots para definir la clasificación hemodinámica son la presión de enclavada pulmonar y la resistencia vascular pulmonar. En ese sentido tenemos la hipertensión pulmonar precapilar, que corresponde a los grupos 1, 3, 4 y 5, y la hipertensión pulmonar postcapilar, que puede ser, que está vinculada a las cardiopatías izquierdas, y que puede ser aislada o combinada. Y ahí están los valores de referencia para cada uno de ellos. Y el pivot para diferenciar la postcapilar aislada de la postcapilar combinada es la resistencia vascular pulmonar. Y el nivel de corte son 3 unidades Wood. Este diapositivo muestra el algoritmo diagnóstico de las guías de hipertensión pulmonar, del cual yo destaco, en primer lugar, el valor que tiene la ecocardiografía en el diagnóstico de probabilidad de hipertensión pulmonar, y está puesto al comienzo del algoritmo. Y el valor que tiene el cateterismo cardíaco derecho en la confirmación y en la clasificación de la hipertensión pulmonar. Pero conceptualmente, este algoritmo lo que nos dice es, usted descarte las causas, una vez que tiene una alta probabilidad de hipertensión pulmonar, usted descarte las causas más importantes de hipertensión pulmonar. Llámese enfermedad cardíaca izquierda y enfermedad respiratoria. Un paso más abajo, la enfermedad tromboembólica. Y recién ahí, descartados estos 3 ítems, va a pensar en la hipertensión arterial pulmonar, de la cual la vedette es la idiopática, pero todos sabemos que están las cardiopatías congénitas, las enfermedades del tejido conectivo, etcétera, etcétera. Destaco 3 aspectos entonces de este algoritmo. El valor del ecocardiograma como screening, como diagnóstico, como vamos a ampliar, el valor del cateterismo cardíaco derecho y el valor de los centros de referencia para el tratamiento de la hipertensión pulmonar, que está mencionado en amarillo. Y vamos al rol de la ecocardiografía. La ecocardiografía en la hipertensión pulmonar tiene un rol fundamental, está jerarquizado. Tiene un rol diagnóstico en lo que se refiere a diagnóstico de probabilidad de hipertensión pulmonar. Recordemos que el diagnóstico de hipertensión pulmonar es por cateterismo cardíaco derecho. Y la ecografía nos da un diagnóstico de probabilidad. Por supuesto que tiene un rol etiológico y un rol pronóstico de seguimiento. Pero yendo al diagnóstico de probabilidad de hipertensión pulmonar, los parámetros más importantes están vinculados a la fórmula de Poiseuille, es decir, están vinculados a la velocidad de regurgitación cuspidia y a la presión de la aurícula derecha. Ecocardiográfico de hipertensión pulmonar. El nivel de corte de velocidad de regurgitación tricuspidia es 2.8 y un valor mayor de esto nos va a dar una probabilidad intermedia o alta, y la presencia o no de signos de hipertensión pulmonar indirectos ecocardiográficos nos va a ayudar a confirmar o disminuir la probabilidad de hipertensión pulmonar. Estos son los signos indirectos de hipertensión pulmonar y tienen enorme valor. Y se refieren a la dominancia ventrículo derecho o ventrículo izquierdo, básicamente la relación entre ambos, de los diámetros basales, y al aplanamiento del septo interventricular. Todo lo que tiene que ver con acoplamiento de ventrículo derecho y arteria pulmonar, y acá resalto el tiempo al pico de la pulmonar y la muesca mesosistólica,
y todo lo que tiene que ver con falla del ventrículo derecho, con diámetro de la cava inferior y presión de la aurícula derecha. De esta manera, iniciando con la velocidad de regurgitación tricuspidea, siguiendo la ley de Poiseuille, nosotros tenemos que si la velocidad es más de 3.4, la probabilidad de hipertensión pulmonar es muy alta. Si tenemos entre 2,8 y 3,4 y se suman más de 2 categorías de signos indirectos de hipertensión pulmonar antes mencionadas en la diapositiva anterior, va a ser una probabilidad intermedia o alta. Y si es menor de 2,8 o no medible, y recuerden en este momento que una insuficiencia tricuspidea masiva no permite un aumento de la velocidad de la regurgitación tricuspidea, depende de la presencia de signos indirectos de hipertensión pulmonar para llegar a una probabilidad intermedia de hipertensión pulmonar. Pero como bien les decía, la ecocardiografía no solamente trata la probabilidad de hipertensión pulmonar, sino que además valora las repercusiones anatómicas y funcionales sobre el ventrículo derecho y la aurícula derecha. Esta diapositiva ejemplifica todos los valores ecocardiográficos de gran importancia que tienen valor pronóstico sobre la repercusión del ventrículo derecho y la aurícula derecha. Y destaco en especial todo lo que tiene que ver con las repercusiones sobre la funcionalidad del ventrículo derecho a nivel longitudinal. Y destaco en especial el acoplamiento ventrículo derecho-arteria pulmonar, que es un índice que está señalado en rojo, en recuadro en rojo. Es un índice ecocardiográfico de enorme valor, en el sentido de que el ventrículo derecho se repercute por la hipertensión pulmonar, pero tiene una primera fase de adaptación. El ventrículo derecho se hipertrofia. Posteriormente, este mecanismo de adaptación se agota y el enfermo se dilata, entonces tiene una adaptación hetero, digamos, ya como sería la hipertrofia simétrica que estamos acostumbrados. Y este índice de acoplamiento ventrículo derecho sobre la arteria pulmonar tiene un valor de corte que nos permite diferenciar cuando el ventrículo derecho pasó a estar disfuncionante y tiene una adaptación ya heterométrica que predice la falla del ventrículo derecho, y esto tiene enorme valor desde el punto de vista clínico y de seguimiento de los enfermos. Pero ya pasando al cateterismo cardíaco derecho, que es por supuesto la técnica estándar de oro para el diagnóstico de hipertensión pulmonar, para evaluar la causa de hipertensión pulmonar, para valorar la severidad hemodinámica y pronóstica, para evaluar la vasorreactividad y la respuesta al tratamiento. ¿Y por qué es esto? Porque obtiene mediciones directas y únicas, como son la presión de enclavamiento pulmonar, las presiones pulmonares, las saturometrías y el gasto cardíaco a través de picos de termodilución. Es decir, ofrece valores, parámetros únicos y mediciones directas, algunos y otras indirectas. Sin embargo, en el proceso del cateterismo cardíaco derecho existe una cantidad de errores de medición y de estimación que deben ser corregidos, porque si no nos van a llevar a un diagnóstico equivocado. Existen errores de medición, del sistema de medición y de interpretación. En ese sentido, recordar algunos errores de medición muy comunes, que es la evaluación de la línea de referencia, el nivel 0 para posicionamiento del traductor, que debe ser una línea medio torácica. Todos los valores los vamos a tener en cuenta vinculados a este valor, y entonces si no todos los valores nos van a salir equivocados. Recordar las variaciones respirofásicas, dónde debemos medir las presiones, en qué nivel, en qué momento del ciclo respiratorio, y en ese sentido se miden en reposo y al final de la expiración. Eso está consciente. Existen además errores de interpretación. El error más común de interpretación es confundir una hipertensión arterial pulmonar precapilar del grupo de las idiopáticas en un paciente con factores de riesgo y con mayor edad de lo común, con un grupo 2 postcapilar combinado con fracción de sección preservada. Este es el error más común y este es el punto de quiebre importante en la sala de hemodinamia, que debe ser distinguido para no, digamos, misclasificar este grupo de pacientes y cometer el error de dar vasodilatadores a enfermos que no corresponden. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, dialogando con la ecocardiografía y el fenotipo clínico. Ya para cerrar, acuérdense que son 10 minutos nada más, yo quería transmitir algunos conceptos para llevarse a casa de hipertensión pulmonar. En primer lugar, debemos adoptar el nuevo nivel de corte para definir la hipertensión pulmonar, ya que existe una racionalidad clara para su uso. En segundo lugar, la hipertensión pulmonar determina un aumento de la mortalidad más allá de la enfermedad subyacente. Y el órgano blanco es el ventrículo derecho. La falla del ventrículo derecho es la causa de muerte de estos pacientes y estos conceptos deben estar bien acuñados. El ecocardiograma transtorácico y el cateterismo cardíaco derecho son herramientas fundamentales en el algoritmo diagnóstico, la búsqueda etiológica y el pronóstico de este grupo de pacientes. La clínica, el ecocardiograma y el cateterismo deben dialogar para afinar el diagnóstico, la etiología, el fenotipo y las repercusiones. Y para eso debemos ser muy exigentes con el ecocardiograma. En las cavidades izquierdas no olvidarnos de la relación E', del área y el volumen de la aurícula, porque son pistas muy importantes.
además del resto de los valores. Y de las cavidades derechas yo resaltaría la muesca sistólica del flujo pulmonar, porque es un gran marcador de vasculopatía pulmonar, y la función longitudinal del ventrículo derecho. Pero la vedette es el acoplamiento del ventrículo derecho a la arteria pulmonar, porque identifica ese punto de quiebre en el ventrículo. El cateterismo derecho, por su parte, ofrece una información crucial y única en el análisis de la hipertensión pulmonar. Pero debemos estar atentos a todos los errores que mencionamos, de tema de medición y sobre todo de interpretación del cateterismo. El análisis en coherencia de todo el seguimiento y determinar un tratamiento adecuado. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Realmente resumir toda esta información en 10 minutos es muy complejo, pero vamos a tener después un ratito como para preguntas y comentarios. Recuerdo a todos los asistentes a esta sesión que hay un botón Comments por donde se pueden comunicar con el moderador digital y pueden enviar preguntas que serán respondidas. Nuestro próximo orador, Fabio Solano Sousa, sobre estrategias endovasculares en el tratamiento de la hipertensión pulmonar crónica tromboembólica. Fabio. Gracias a todos por la invitación. Eu vou falar um pouco sobre angioplastia pulmonar para pacientes com hipertensão pulmonar tromboembólica crônica. Como o doutor Trujillo já antecipou, nós estamos falando de pacientes com quadro de hipertensão pulmonar crônica associada à doença tromboembólica, que é caracterizada por esses parâmetros hemodinâmicos que o Dr. Trujillo já apontou, em um paciente previamente anticoagulado por um tempo mínimo de 3 meses, com diversas obstruções nas artérias pulmonares comprovadas aí por arteriografia pulmonar ou outros exames de imagem. Nós sabemos que esses pacientes têm um prognóstico reservado, progridem para a insuficiência cardíaca direita, caso não sejam submetidos a intervenções como a endarterectomia pulmonar cirúrgica, que será abordada nesta sessão também, e em casos de pacientes que não são considerados operáveis, esses pacientes devem ser avaliados quanto à possibilidade de realização da angioplastia pulmonar associada ou não ao tratamento medicamentoso. Em grandes registros europeus e em outros registros também, um percentual considerável de pacientes, em torno de 40%, a depender do centro, é considerado inoperável. E na maioria desses pacientes, a razão disso é por ser um acometimento da circulação mais distal, um padrão de obstruções das artérias a nível mais segmentar ou subsegmentar, e aí motivaria o uso de outras técnicas além da cirurgia, que seriam inacessíveis para o cirurgião. O conceito da angioplastia pulmonar nesse cenário é bem simples, se consiste em recanalizar esses segmentos obstruídos com o uso de material de angioplastia, geralmente de angioplastia coronária, mas pode ser utilizado material de periférica, e se romper as traves de fibrose, essas membranas de fibrose que obstruem os vasos obstruídos, liberando o fluxo sanguíneo. Então, esse é um corte transversal num paper publicado pelo grupo de Okayama, mostrando aí uma lesão obstrutiva típica de um trombo organizado, recanalizado, que é encontrada nos pacientes com hipertensão pulmonar tromboembólica crônica. E nosso dever é desfazer essas traves de fibrose usando um balão geralmente menor do que o tamanho do vaso para evitar grandes dissecções na parede do vaso. Então, nosso objetivo não é dilatar a artéria, mas sim romper aquelas traves de fibrose que obstruem a artéria. Então, essas são lesões obstrutivas típicas vistas à angiografia pulmonar. Temos lesões em estenose focal,
ring-like estenoses, que são classificadas como tipo A, pelo mesmo grupo de Okayama. Existem as lesões mais comuns, que são as webs, ou teias, que são as tipo B, e as suboclusões, que são as tipo C, são todas lesões obstrutivas de um menor risco para a angioplastia e com uma taxa de sucesso de recanalização maior durante a angioplastia. Então, essas são as lesões obstrutivas favoráveis aos nossos pacientes para serem submetidos à angioplastia. Outras lesões não tão favoráveis, mas desfavoráveis à angioplastia, são essas lesões tipo D, oclusões totais em fundo de saco, pouch, né, no inglês pouch, ou lesões muito distais com tortuosidade vascular, que são propensas a um risco maior de complicação. A angioplastia é feita de uma forma estadiada, então o objetivo é abrir todas as artérias que estiverem obstruídas com esses tipos de lesões obstrutivas, mas abri-las de uma forma gradual, evitando, assim, complicações vasculares e diminuindo o risco de lesão pulmonar de reperfusão que pode ocorrer nesses pacientes. Então, esse é um exemplo de um vaso para o segmento anterior do lobo inferior direito. Vejam, subocluído. Aqui nós temos uma bainha longa, por dentro dessa bainha um catéter multipurpose, e recanalizando o vaso, nós utilizamos um fio guia 014 Workhorse, mas podemos utilizar com frequência também fios intermediate. Vejam que é difícil manter o equilíbrio do sistema, o paciente respira, então nós temos que equacionar, trabalhar com todas essas dificuldades para conseguir recanalizar o vaso e evitar, assim, complicações. Esse vaso tinha múltiplos subramos distais. Primeiramente, nós fomos angioplastando com balões pequenos. Esse foi o resultado imediato. Vejam que já há uma melhora do retorno venoso, que antes não se via. Fluxo anterógrado e o retorno venoso começa a aparecer. Então, nós deixamos esse vaso naquela sessão específica e numa sessão subsequente, pois a angioplastia é feita em várias sessões, nós reabordamos esse vaso um mês depois. Ele mantinha um resultado como nós deixamos, mas já com um certo alargamento, um remodelamento positivo. E aí nós podemos utilizar um balão maior, de tamanho 4, e assim obter uma melhora ainda mais significativa do fluxo anterógrado e do retorno venoso, chegando a um padrão de fluxo pulmonar normal. Após 8 meses de tratamento de vários ramos, esse paciente foi novamente estudado, e vejam neste ramo arterial específico o remodelamento vascular e o alargamento espontâneo do vaso com um ótimo fluxo, sem qualquer necessidade de stent. Isso é outra característica da angioplastia para pacientes com doença pulmonar tromboembólica crônica. Não há necessidade de se usar stents. Como eu disse, a angioplastia é feita em várias sessões, onde vários ramos arteriais são tratados progressivamente. Este é um exemplo de um paciente de 35 anos que iniciou com dispneia classe funcional 3, uma pressão média de artéria pulmonar de 45, né, e nós fizemos um total de 7 sessões de angioplastia ao longo de 1 ano, e observem a melhora gradual e progressiva hemodinâmica da pressão, resistência vascular pulmonar, índice cardíaco e melhora da classe funcional do paciente. Então, isso é outra característica da angioplastia pulmonar, onde a gente observa em várias sessões uma melhora gradual, hemodinâmica e funcional, diferentemente de como vamos ver na cirurgia, que o tratamento é feito todo em um momento só.
Essa é a maior série de pacientes publicada por 7 grupos japoneses, com mais de 300 pacientes, mostrando aí o resultado imediato e num follow-up em torno de 1 ano, com melhora na classe funcional e nos parâmetros hemodinâmicos principais medidos ao cateterismo. Nós podemos ver essa melhora também com o remodelamento da área cardíaca. Aqui um exemplo de um paciente que nós fizemos após 4 sessões de angioplastia, observamos aí a redução do tamanho da área cardíaca, e isso pode ser medido também em estudos com ressonância cardíaca. A angioplastia tem complicações, complicações a nível vascular, que podem ocorrer durante o procedimento, mais relacionada à manipulação do fio guia, como nós vemos aí nessa imagem, com perfuração, né, dissecção ou trombose, mais raramente, e o manejo dessas complicações deve ser feito na sala de hemodinâmica, de forma habitual, com o uso de balões ou estentes recobertos, se necessário, ou, se necessário, embolização, caso a perfuração persista. Depois da angioplastia, a complicação mais comum é a lesão pulmonar de reperfusão, que é associada à reperfusão das artérias tratadas e à manipulação também do material de angioplastia, fios, balões, com possíveis sangramentos locais que vêm a se manifestar em torno de 12 a 24 horas depois da angioplastia. Por isso, é sempre recomendável que esses pacientes tenham um período de observação em torno de 12 a 24 horas em UTI, principalmente quando se está começando a fazer esse tipo de tratamento. Mas essas complicações, principalmente a lesão pulmonar de reperfusão, ela tem uma correlação com a curva de aprendizado, como vemos nesse estudo unicêntrico de um grupo francês, onde se observa uma queda de 50% na lesão pulmonar de reperfusão após a angioplastia e após o ganho de experiência dos operadores. Ou seja, nos últimos pacientes realizados, a taxa caía 50% em relação ao período inicial. E principalmente naqueles pacientes que tiveram uma repercussão de lesão pulmonar mais severa, ou seja, que precisaram de máscara de ventilação não invasiva ou mesmo intubação orotraqueal. Então, é importante notar que, apesar de uma curva de aprendizado extensa, onde as complicações ocorrem com maior frequência, com o tempo, com o aperfeiçoamento do operador, isso diminui. E vejam que, desde o início, a mortalidade também é baixa, necessidade de ECMO e outras complicações também é muito baixa. Então, minhas mensagens finais seriam que a angioplastia pulmonar é um procedimento seguro, eficaz para pacientes com hipertensão pulmonar tromboembólica crônica inoperável, que a melhor hemodinâmica e clínica ela é gradual e progressiva, conforme as sessões de angioplastia são realizadas. Nós devemos selecionar bem o paciente e as lesões obstrutivas a serem tratadas, e essa seleção pode ser feita com os exames de imagem disponíveis e com a angiografia. Nós devemos, se possível, evitar as lesões de maior risco para diminuir o risco de complicações e aumentar o benefício para os pacientes. Devemos fazer a angioplastia de uma maneira estadiada, graduada, começando com balões de tamanhos menores e passando para balões de tamanhos maiores à medida que nós vamos recanalizando os vasos e vamos observando aquele remodelamento positivo e alargamento da estrutura vascular. E, sobretudo, devemos respeitar a curva de aprendizado, que é extensa e necessária para esse tipo de tratamento. Obrigado a todos. Gracias. Muchas gracias, Fabio. La verdad, excelente la exposición. Quedan 2 millones de preguntas, pero bueno,
Vamos a pasar ahora a Mariano Camporrotondo, que es médico de staff del Instituto Cardiovascular Buenos Aires. Mariano tiene experiencia en la cirugía de la tromboendarterectomía pulmonar, para el tratamiento de hipertensión crónica. Mariano. Muchas gracias, José, y muchas gracias a las autoridades del CASI y del SOLACI por la invitación a esta mesa. Bueno, yo voy a hablar un poco de cirugía. Esos son mis conflictos de intereses. Bueno, la cirugía, y sabemos que las guías de práctica clínica, la del Colegio, la Sociedad Argentina de Cardiología y de la Guía Europea del 2015, la cirugía de la endarterectomía de pulmones, indicación clase 1C, no hay estudios randomizados, pero la cirugía es el tratamiento de elección en esta patología. Como decía el doctor antes, digamos, hay muchos pacientes que son inoperables. Por ejemplo, el registro europeo, el 37% de los pacientes eran inoperables, y esos pacientes eran inoperables por diferentes causas, básicamente la más importante por presencia de enfermedad distal, por presencia de comorbilidades, un mismatch entre resistencia y carga trombótica, cuando los pacientes tienen resistencias vasculares pulmonares muy importantes, y por edad y por otras causas. Esto es el registro europeo, y en el registro americano, que se publicó hace poco, este mes, de 750 pacientes enrolados, se operaron 560, el 75% se operó de los pacientes, un 25% no se operó por diferentes causas, enfermedad distal básicamente la más importante, continúa siendo, mismatch entre resistencia y enfermedad, resistencia muy importante, comorbilidad es la segunda causa más importante, pacientes asintomáticos o avanzada edad. En relación al título de la charla y cuáles son las indicaciones actuales de endarterectomía de pulmón, y básicamente todos los pacientes son potencialmente candidatos, pero hay que destacar ciertos puntos que uno tiene que analizar, que es, primero, el diagnóstico correcto, como dijo el doctor en la primera charla. El diagnóstico de enfermedad tromboembólica crónica es muy importante. Después, analizar las comorbilidades para un paciente que se va a someter a una cirugía cardíaca o no, la presencia de enfermedad distal y enfermedad accesible, esto tiene que ver con un poco la experiencia del cirujano y del centro, y después la microvasculopatía, que es un tema que voy a tocar después, que es muy importante porque la enfermedad vascular de los territorios no obstruidos sometidos a presión durante mucho tiempo hace que se desarrolle remodelado vascular similar a la hipertensión pulmonar primaria, y hace que esos pacientes, si bien uno resuelve la obstrucción con la cirugía, no mejoran marcadamente, y son los pacientes que tienen más riesgo con la cirugía. Entonces, un poco las indicaciones van en ese sentido. La cirugía no es un procedimiento nuevo, en la década del 60 se describió y se perfeccionó en la década del 70 en la Universidad de San Diego, y básicamente es un procedimiento que requiere una esternotomía mediana, que va con circulación extracorpórea, que hay que realizar paro circulatorio en hipotermia, que hay que hacer endarterectomía bilateral de los dos pulmones, que hay que identificar correctamente el plano en toda su extensión de la arteria pulmonar, y hay que intentar hacer una endarterectomía completa de todo el árbol pulmonar. ¿Por qué la cirugía es importante? Básicamente porque mejora la sobrevida, porque mejora los síntomas, porque mejora el test funcional y mejora el ventrículo derecho. Y esta es básicamente la gran diferencia con la angioplastia, porque la cirugía mejora la sobrevida, o sea, cambia significativamente el pronóstico de los pacientes más allá de la mejoría sintomática o hemodinámica. La cirugía, por ahora, ha sido el único procedimiento que mostró cambio en la sobrevida de estos pacientes en todas las series que uno puede analizar. Y esto es importante, que el pronóstico de los pacientes es una serie interesante, de más de 500 pacientes,
que analizó aquellos pacientes que se operaban y aquellos pacientes que eran quirúrgicos y que no se operaban por distintas causas, y aquellos pacientes que no eran quirúrgicos. Y el pronóstico de los pacientes que no se operaban por comorbilidades, enfermedad distal, no querían operarse, etc., el pronóstico es igual a los pacientes que no eran operables por causas diferentes. O sea, la cirugía cambia el pronóstico de estos pacientes y el pronóstico de estos pacientes sin cirugía es malo. Esto es simplemente para mostrar que todas las series, cualquiera que uno tome, mejora los síntomas con la cirugía y mejora la clase funcional al seguimiento, mejora el test de la caminata, otro indicador sintomático importante, y mejora la función ventricular derecha. Por eso la función ventricular derecha no es una contraindicación para la cirugía. Y cuando uno ve las indicaciones y lo que nombraba antes de seleccionar los pacientes que van a cirugía y seleccionar a aquellos que no van a ir a cirugía, la enfermedad distal es un tema discutido básicamente porque va en la experiencia del cirujano y del centro, y mientras más distal la enfermedad, más difícil técnicamente es, y para eso está esta clasificación, ¿no? Uno toma nivel 1, que es troncal, nivel 2, que es troncal lobar, subsegmentario nivel 3, nivel 3 y subsegmentario nivel 4. Digamos, los pacientes nivel 4 ya son pacientes con enfermedad muy distal, lo cual el centro requiere mucha experiencia para poder afrontar esos pacientes. Pero entonces, este gráfico de Simoneau es muy interesante, que mientras más proximal es la enfermedad, más quirúrgica es, y mientras más distal, segmentaria y subsegmentaria, ahí comienza a tener rol la angioplastia, y en la enfermedad microvascular, o lo que dije antes, la microvasculopatía secundaria, el tratamiento médico es muy importante, y sobre todo para aquellos pacientes que posterior a la cirugía persisten con hipertensión pulmonar, que vamos a ver que es un porcentaje no menor. Y la enfermedad distal, si el grupo tiene experiencia, esto es una serie italiana, más de 300 pacientes, el pronóstico postoperatorio en la enfermedad proximal o distal es igual, o sea que la sobrevida de los pacientes es igual para enfermedad proximal y distal, o sea que no es una contraindicación si el grupo tiene experiencia. Esto que decía de la microangiopatía secundaria es un tema importante porque las zonas obstruidas, digamos, no están sometidas a presión, obviamente, porque tienen una resistencia vascular previa, pero las zonas que no están ocluidas están sometidas a presión elevada y desarrollan cambios vasculares similares a la hipertensión pulmonar primaria. Por eso es que se dice que la enfermedad tromboembólica tiene dos componentes, un componente obstructivo y un componente microvascular de zonas no obstruidas. Y esto es importante para los cirujanos y para, yendo al título de la charla, las indicaciones, porque aquellos pacientes que tienen mucha enfermedad microvascular y que básicamente se manifiesta por una resistencia vascular elevada en los cateterismos preoperatorios, son pacientes en los que hay que tener cuidado en la selección de los pacientes. ¿Por qué? Porque son los pacientes que tienen peores resultados. Estas son dos series, una serie europea, una serie de Toronto, Canadá, en centros con mucha experiencia, y vemos que la mortalidad quirúrgica va subiendo a medida que va subiendo la resistencia, y más allá de las 1200 de resistencia vascular pulmonar, la mortalidad es de alrededor del 20%, pero más de 900 ya empieza a ser 10%, o sea que a más resistencia, más mortalidad y más riesgo, y esto hay que tener mucho cuidado en la evaluación, y va de la mano lo que decía antes del diagnóstico. Uno tiene que tener mucho cuidado con el diagnóstico, porque también hay pacientes que tienen hipertensión pulmonar primaria que además tienen tromboembolismo pulmonar local, y entonces esa disquisición es muy importante para no hacer un mal diagnóstico. Va de la mano de la primera charla, es muy importante el diagnóstico. Y también es importante la clase funcional. Vemos esta serie de Toronto, que los pacientes que tienen falla ventricular derecha y además resistencia vascular elevada, la mortalidad es de más del 30% de los pacientes que se someten a cirugía. Por eso es muy importante la selección de los pacientes y el trabajo multidisciplinario. Y hoy por hoy que tenemos, va de la mano del gráfico ese de tratamiento médico, angioplastía y cirugía, uno no tiene que ser tan estricto en todo de cirugía o angioplastia, sino combinar todos los tratamientos y hacer a veces tratamientos híbridos que hemos hecho
para el tratamiento de pacientes, optimizarlos, o sea, no es todo nada o todo cirugía o no, sino que a veces hay que combinar tratamientos para mejor tratamiento del paciente. Esto es un trabajo solamente para mostrar que la perfusión subpleural pobre, que habla de microvasculopatía, en otra serie, si bien es una serie chica, tiene 60% de mortalidad. Entonces, esto es cuando uno analiza resultados, que es el otro tópico de la charla, ¿cuáles son los resultados? ¿Cuál es la cirugía ideal? Esto es el statement de la Sociedad Europea que se publicó ahora este mes, que digamos, ¿cuál es la cirugía ideal? Digamos, no hay una definición exacta, pero se espera que los pacientes obviamente sobrevivan a la operación, que no tengan un déficit cognitivo, una morbilidad mayor, que reduzca la presión pulmonar y que mejore la calidad de vida y prolongue la vida. Eso es lo que sería una cirugía ideal. ¿Y cuándo son resultados buenos? Y bueno, acá el consenso lo marca como una mortalidad perioperatoria menor al 5% y una sobrevida mayor al 90% a los 3 años, con una mejoría en la calidad de vida. Eso le ponen estos números. Y el registro americano, también publicado este año, para mostrar resultados de más de 800 pacientes en Estados Unidos, en 14 centros, que operaron o siguieron clínicamente a estos pacientes, mostraron que la media pulmonar bajó de 44 a 24, que el índice cardíaco mejoró de 4.5 a 5.5, y que la resistencia bajó de 9.4, que son 800, o sea, son pacientes, habría que analizar los pacientes de alto riesgo, como dije, más de 1.200 de resistencia, con una mortalidad global de 3.9%, y al año una mortalidad de 5.6%. Entonces los resultados son muy buenos y son a los que uno debería apuntar. Mariano, esta es una serie... Para tener un poco de discusión tendríamos que ir cerrando. Perdón. Bueno, perdón, cierro. Bueno, una serie que muestra la resistencia elevada y tiene más riesgo. Un metaanálisis, una cosa que dije es que algunos pacientes persisten y va al tratamiento multimodal, pacientes persisten con resistencia, con enfermedad y hipertensión residual. Alrededor de este metaanálisis, alrededor del 25% de los pacientes operados persisten con hipertensión pulmonar y son pacientes que deberían ser sometidos a angioplastia y tratamiento médico. Para concluir, la tromboendarterectomía es el tratamiento de elección en la enfermedad tromboembólica crónica. La selección de los pacientes es fundamental y hay muchos pacientes que no son candidatos, y los resultados a corto y largo plazo en centros de referencia son muy buenos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Mariano. Perdón por la interrupción, pero nos quedan escasos 5 minutos y tenemos 3 panelistas: la doctora Marta Leite, el doctor Marcelo Naín y el doctor Marcelo Gottschall. Quisiera un comentario o pregunta cortos de cada uno de ellos. Marta, ¿quieres empezar tú? Marta. Bueno. Boa noite a todos. Hola. Me chamo Marta Leite, sou de Salvador, Bahia, Brasil. Graças pelo convite. Parabenizar a apresentação, excelentes apresentações todas, tá? E espero que possamos contribuir com as perguntas logo adiante. Gostaria de saber se é para fazer as perguntas agora ou mais adiante. Agora. Tá. Gostaria de perguntar ao doutor Pedro, que fez a primeira apresentação, se no serviço dele, ele tem, como é que está a experiência dele em relação ao diagnóstico com o tomógrafo de dupla lesão. Nós temos alguns centros já utilizando como substituto da cintilografia pulmonar, ventilação perfusão, no diagnóstico da embolia pulmonar trombembólica crônica, até com resultados superiores em termos de especificidade e sensibilidade. Eu gostaria de saber dele se ele tem experiência com isso, qual é a opinião dele a respeito. Sí, buenas tardes. No sé si entendí bien.
la pregunta, pero nosotros para la enfermedad tromboembólica, desde el punto de vista diagnóstico, en el centro, nosotros tenemos el Uruguay es un país muy chico y tiene un centro de referencia de hipertensión pulmonar. Y trabajamos hace más de 10 años en ese tema. Lo que hacemos con la enfermedad tromboembólica es hacemos todo. Hacemos ventilación, perfusión, hacemos angiotomografía y hacemos angiografía pulmonar directa. Del análisis de todo esto y de la hemodinamia sacamos las conclusiones. Ese es un poco el resumen, digamos, de cómo lo analizamos. Reconozco que la imagenología ha mejorado mucho y tenemos grandes avances en imagenología, pero lo real es que cuando yo soy el brazo invasivo de este grupo de hipertensión pulmonar, cuando a mí me llega un enfermo con planteo de enfermedad tromboembólica, culmino con una angiografía pulmonar convencional. Porque una vez después, en el Ateneo, en la discusión, con el centellograma de ventilación-perfusión, el análisis de los radiólogos con la angiotomografía, también metemos la angiografía pulmonar. Y del mix de todo esto, los datos hemodinámicos crudos, muy importantes, las resistencias vasculares, las funciones del ventrículo derecho por ecocardiografía, etcétera, de todo ese mix hacemos un análisis de, primero el diagnóstico, como se mencionó, y posteriormente de la severidad, de la carga pulsátil que tiene ese enfermo, de la carga resistiva que tiene, para predecir cómo va a ser, si es conveniente o no la cirugía. Acá es muy importante la opinión del cirujano, de lo que va a sacar, pero digamos, de ese conjunto de información. Yo no creo que una imagen vaya a sacar a la otra, sino que se necesita información complementaria de diferentes lados. Esa es mi opinión, y es un poco resumo lo que hacemos en el centro. Bueno, muchísimas gracias, Pedro. Marcelo, tú perteneces a un grupo que en el Hospital El Cruz, en el Hospital Británico, tienen experiencia en la esterectomía. Sí, exactamente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Nosotros hacemos esta cirugía en el ámbito público. Quiero felicitar a los tres ponentes y sobre todo a Mariano, que habló de la cirugía y fue una muy buena charla. Y la pregunta que yo le quería hacer a Mariano es si en la serie de ellos han tenido oportunidad de tratar a este grupo de enfermos que se ha dado en llamar enfermedad tromboembólica crónica y no hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, lo que se conoce con las siglas en inglés de CTED, que son enfermos que tienen carga trombótica, que tienen síntomas, pero que todavía no desarrollaron hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Está discutido, pero bueno, los grandes centros de referencia mundiales, cuando son sintomáticos, los operan. Nosotros de 23 pacientes tuvimos uno solo, y bueno, quería preguntarle a Mariano si ellos habían tenido oportunidad en la serie de ellos de tratar estos enfermos. Mariano, una respuesta de 30 segundos, por favor. Sí, tratamos una sola, una señora también muy sintomática, que tenía 22 de presión pulmonar, y como dijo el doctor en la charla, si uno considera que en la próxima guía va a bajar la media pulmonar a 20, esto entraría como un CITEP nuevo, digamos. Claro. Por hoy la guía no lo sugiere, pero no es categórico. Entonces, entre 21 y 25 es lo que ahora sería enfermedad, que si cambia la guía próximamente, va a ser CITEP y digamos. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Marcelo Gottschalk, vos cierras con esta primera parte de la mesa. Olá, boa noite. Obrigado a todos pelo convite. Muito rica a sessão, né? A gente conseguiu contemplar as três principais características da doença tromboembólica crônica. Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta para o meu colega Fábio Solano, né, sobre o que é que a gente espera hoje em dia da angioplastia, né? A gente sabe que a gente ainda não tem diretrizes muito bem estabelecidas, critérios de término de tratamento, de parâmetros de suspensão, até onde a gente pode ir, mas na prática dele, né, o que é que ele utiliza, né, porque tem pacientes que vão fazer 4 sessões, tem pacientes que vão fazer 10 sessões, para a gente tentar chegar em algum objetivo, seja clínico, seja de resposta hemodinâmica. O que é que ele acha que é mais importante, já que é um tratamento tão prolongado, né, diferente da cirurgia, o que é que ele utiliza de parâmetro para dizer que o paciente já está totalmente ou está estável, né? Está num nível aceitável de tratamento. Fábio, 30 segundos para a resposta, por favor. Bom, o que nós fazemos, né, Marcelo, porque nós fazemos muitos dos casos juntos. Então, o que nós utilizamos é a melhora funcional. O paciente
chegar para a classe funcional 1, descer para a classe funcional 1 de dispneia, deixar de usar oxigênio, se ele usou oxigênio, e tratar o maior número de vasos possível para se tentar a maior queda possível da pressão arterial pulmonar média. É difícil a normalização da pressão arterial pulmonar média, mas se nós conseguirmos baixá-la para pelo menos abaixo de 30, isso já é um gol do tratamento. Mas, objetivamente, não temos ainda uma padronização, isso está sendo construído ao longo dos anos. Esto daría para mucho tiempo más y mucho comentario más. Muchas gracias a los oradores, muchas gracias a los panelistas. Tengo que darle lugar a Mariano Ferreira porque está saltando arriba de la silla ya. Bueno, muchas gracias, José. Muchas gracias a los expositores y panelistas previos. Empezamos ahora con aneurisma de aorta. Gracias, Casi. Gracias, Solasi. Quiero presentar a los tres próximos expositores. El doctor Varela, que es cirujano vascular, jefe de la organización Sanitas en Clínica Universitaria Colombia y en la Clínica Reina Sofía de Bogotá, Colombia. Al doctor Zhu, que es vicepresidente y director del Departamento de Cirugía Vascular en el Hospital Second Jiang-Yale de Beijing, China. Y al doctor Douglas Cabey, cirujano vascular del St. Vincent Private Hospital en Chermside y fundamentalmente miembro de la Sociedad Internacional Andrea Gruzzi, que todos ustedes saben tiene una intencionalidad académica muy importante. Así que le pido al doctor Varela si puede en este momento ingresar para compartir la pantalla y ya presentar, hacer su presentación. Hola. Hola Juan, ¿cómo te va? Bien. Vemos perfecto. Ok, perfecto. Voy a poner el tiempo. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Un segundito. ¿Ves la pantalla completa? Ahora sí. Bueno, muchas gracias al Comité del Solasi por estar nuevamente en este muy prestigioso evento. Se me pidió comentar diferentes cuellos, diferentes dispositivos. Estos son mis conflictos de interés para esta conferencia. Y evidentemente, cuando tratamos anatomías en aorta infrarrenal, nos preguntamos cuál es el límite del cuello infrarrenal. Y necesariamente tenemos que ir al FIU o las indicaciones de uso, porque esas tienen que ser como nuestra orientación. Y esas indicaciones podemos decir que una anatomía favorable para una endoprótesis es una longitud mayor de 15 milímetros de cuello infrarrenal, con un diámetro entre 18 y 28 milímetros, con un ángulo inferior a 60 grados, con menos de 30% de circunferencia trombo y con pocas calcificaciones. Y si nos preguntamos, en una anatomía como esta, un paciente sin calcio, con un cuello de 20 milímetros, con 2 centímetros por debajo de esa renal izquierda que es baja, y decimos cuál es el dispositivo adecuado para esto, la respuesta diría que es cualquier dispositivo funcionará bien. En estas condiciones, con anatomías favorables, el que el hospital nos compre, el que nos guste, con el que más experiencia tengamos, con el que más estemos familiarizados, cualquiera de estos dispositivos va a funcionar adecuadamente. Ahora, un cuello difícil ya es otra situación. Un cuello difícil es una longitud más corta de 15 milímetros, cuando el diámetro es menor de 18 de la aorta o mayor de 28, cuando el ángulo se vuelve extremo o superior a 60 grados, cuando tenemos más trombo mural circunferencial mayor al 30%, cuando tenemos mucha calcificación, y peor aún, cuando tenemos diferentes combinaciones de estos. Entonces, por ejemplo, entrando en situaciones específicas, si tenemos un cuello muy angulado, pero ese cuello angulado es largo, hay algo que probablemente sea útil de utilizar como dispositivos, y es no utilizar dispositivos que tengan fijación suprarrenal, porque no podemos predecir cómo se va a comportar esta fijación suprarrenal. Entonces, dispositivos como
la Gore o como la Orfix o como la Anaconda pueden ser mejores dispositivos para este tipo de cuellos angulados y largos. Ahora, cuando tenemos cuellos muy angulados, que en América Latina vemos cuellos de 120, 140 grados centígrados, la situación puede no ser buena para todos los dispositivos, pero nos gusta mucho este tipo de endoprótesis, que es la prótesis de Orfix, que tiene un sistema de boca de pescado que hace como una especie de semifenestración por la cara anterior y la cara posterior de las renales, y por la cara posterior sube hasta la mesentérica superior. Yo lo llamo una semifenestración, lo cual no es cierto, pero permite una cierta fijación suprarrenal que es activa con unos ganchos de arco cuya rama contralateral está por la cara anterior, es biselada y tiene unos anillos helicoidales que realmente le da una altísima flexibilidad. Es la prótesis que nosotros más utilizamos aquí en Colombia para esos cuellos súper angulados. Por ejemplo, miren este cuello corto, cónico y muy angulado en una paciente de alto riesgo, cuyos resultados, como les digo, son muy buenos. Ahora, cuando tenemos un cuello muy corto y o angulado, o las dos situaciones, ahí empezamos a pensar muchas más cosas. ¿Por qué? Cuando tenemos un cuello como en la imagen anterior que le mostré, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿tengo que fijar la prótesis por debajo de las renales o tengo que fijar la prótesis en aorta sana suprarrenal y poner stents? Y esa decisión no depende exclusivamente de la anatomía del caso del paciente, sino también depende de la edad, de la expectativa de vida del paciente y del estado de las arterias receptoras de estos stents. Entonces, si decidimos que nos quedamos por debajo de las arterias renales, haciendo ARCOS, hoy en día llamadas aptus, que conocen ustedes muy bien, es una buena opción para pacientes que consideramos de alto riesgo o que no son candidatos para hacer una corrección por encima de las arterias renales. Y la Orfix, que nos gusta mucho, pues sigue siendo una buena opción, poniéndole o no endoarcos a esta endoprótesis. La Aptus ya lo conocemos muy bien, son unos endotornillos, se pueden utilizar con cualquier prótesis que queramos, fija mecánicamente la prótesis taladrándola a la aorta, siempre y cuando, y es fundamental que haya una buena posición a la aorta para evitar la migración. Y si tenemos endofugas de tipo A, una vez implantada la endoprótesis, también es una opción, siempre y cuando, como digo, haya una buena aposición de la endoprótesis a la pared. En el protocolo, que está aprobado por la FDA, se requieren por lo menos de 4 milímetros de cuello para poder utilizar esto. Ahora, si decidimos irnos por arriba de las arterias renales, entonces tenemos 4 opciones: dispositivos fenestrados, dispositivos ramificados, chimeneas, o algo que todavía no está disponible, pero queremos disponer en América Latina, que es el P-Branch. Con respecto a los dispositivos fenestrados, pues el CFEM, que está ya comercialmente disponible en Estados Unidos, es un dispositivo que, por suerte, nosotros, digamos, es aplicable a algunas anatomías, pero no a todas. Nosotros en América Latina tenemos la favorabilidad que nosotros podemos hacer dispositivos custom made, y podemos poner 3 fenestras o 4 fenestras o fenestras y escalop, y no estamos tan limitados por esta anatomía propia del CFEM. Fabricamos en urgencias dispositivos homemade y toca tener una cierta experiencia para fabricarlos, pero lo utilizamos esencialmente para ciertas urgencias, pero lo hemos reemplazado muchísimo por los dispositivos ramificados, porque estos dispositivos ramificados como el T-Branch se encuentran disponibles comercialmente y administrativamente en el país, y aunque la aorta a ese nivel suprarrenal puede ser sana, abren muy bien aortas sanas de 24, de 20 milímetros inclusive, a través de una liberación secuencial, de una liberación estándar o una liberación semisecuencial. Por ejemplo, esta es una aorta de 20 milímetros en la cual pudimos abrir todas las ramas y toda la colocación de sus stents en una forma muy adecuada a pesar de ese diámetro tan corto. Ahora, siempre hay una conjetura, y es que nosotros estamos poniendo una prótesis 10 centímetros más alta, estamos cubriendo 10 centímetros de aorta torácica que pueden someter al paciente a unos riesgos innecesarios de paraplegia, pero hoy en día
estamos utilizando ya rutinariamente esta técnica descrita por el doctor Marcelo Ferreira, que es la de la preservación de arterias intercostales. Es decir, abrimos el dispositivo, quitamos la tela en la cara posterior, reempacamos la prótesis y liberamos el dispositivo, reduciendo ese potencial riesgo de paraplegia. Hacia futuro es muy importante contar con este dispositivo que, como les digo, en América Latina todavía no está disponible, y es el P-Branch. El P-Branch es un dispositivo off the shelf que viene con 3 fenestras y una scallop, 2 tipos de diseño, y podría ser para cuellos cortos o cuellos ausentes infrarrenales abarcar el 70 al 80% de las anatomías. Viene precanulado en las arterias renales, un scallop para el tronco celíaco y una fenestra estándar para la arteria mesentérica superior. Y como les digo, estas 2 fenestras pivotean las arterias renales. Así es como es decir, es una forma de iglú que nos permite por lo menos cubrir por encima y por abajo de la arteria renal, que estamos buscando más o menos 2 centímetros a la circunferencia de la arteria renal. Viene precanulado a través del shaft, como les muestro ahí, y fíjense cómo existe una gran movilidad de los stents, y es un dispositivo que sería equivalente a utilizar el T-Branch, que lo utilizamos en forma estándar para los aneurismas toracoabdominales o yuxtarrenales. Este es un caso donde se ve muy bien cómo las las fenestras se posicionan muy bien y quedan muy sólidas dentro de la prótesis. Ahora, pacientes jóvenes con anatomías favorables. Este es un paciente de 62 años, operado recientemente, tiene doble arteria renal, tiene una creatinina de 1.8, tiene un cuello bastante malo, bastante irregular, entonces no debemos olvidar que esta situación todavía existe. No debemos olvidar que la cirugía abierta sigue siendo probablemente la mejor opción para pacientes con cuellos cortos o de muy mala calidad, porque nosotros tenemos que anticipar hacia futuro que vamos a tener una complicación si metemos unas endoprótesis que después nos van a complicar la vida. En conclusión, existen múltiples opciones para las diferentes variaciones del cuello infrarrenal, pero un grupo multidisciplinario debe decidir la terapia endovascular o quirúrgica adecuada para cada situación individual. Muchísimas gracias. Excelente, Juan. Buenísimo, en tiempo incluso. No sé si, creo que la conferencia del doctor Xu está grabada. Si es así, que la puedan poner, y si no, pasaríamos directamente al doctor Cabey, pero no veo a nadie que esté introduciendo. Dr. Cabey, are you there? Are you ready to share your screen? Oh, Xu, Dr. Xu, you are there. Oh, how are you? We can hear you. Ahora me escuchan. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno verlos. ¿Vas a hacer tu presentación o está grabada? Ya está grabada entonces. Estoy aquí solamente para la discusión. ¿Alguien puede escucharme, por favor, Sí, Mariano, cuando vos digas, ya ponen la charla. Ya pongan, perfecto, que pongan la charla. Buenas tardes, soy el Dr. Xu de Pekín, China. Es un honor ser parte de este congreso. Tengo muchos amigos en Argentina desde hace muchos años ya. Hoy tengo el honor de compartir mi experiencia sobre patología de la aorta que compromete a la arteria subclavia, cómo lograr un correcto cuello proximal. Como sabemos, las patologías aórtica torácica
De acuerdo con el consenso, enfatizamos que casi el 40% de los pacientes tuvieron lesiones aórticas torácicas que requieren una terapia de la arteria subclavia izquierda, y el landing zone tiene que ser 15-20 milímetros. Entonces, enfatizamos cómo preservar la arteria subclavia izquierda, porque se puede prevenir la isquemia de los miembros superiores izquierdos, el infarto cerebral, y también que haya suficiente flujo sanguíneo a la médula espinal. ¿Cómo obtener un cuello correcto proximal? Las soluciones, como soluciones tenemos distintos métodos, como por ejemplo los diseños de injerto general, como endoinjertos fenestrados y también endoinjertos del arco ramificados. Y hoy quisiera resaltar el método más utilizado en China, es el endoinjerto de arco ramificado. Castor es el dispositivo más utilizado en China. Este es se hizo un lanzamiento a nivel mundial, es un diseño unicuerpo único, es un producto estándar y es adecuado para la disección de la aorta torácica. Les voy a mostrar algunos casos. En este primer caso, un paciente de 57 años con aneurisma, y la anatomía de la arteria subclavia izquierda, no hay suficiente espacio para el landing zone, entonces elegimos el dispositivo que es el dispositivo Castor y podemos hacer el tratamiento directamente. El diseño unicuerpo del cuerpo principal y la rama, podemos observar aquí el anillo metálico radiopático, el raíz que puede garantizar un flujo sanguíneo parejo. Les muestro la imagen en este sitio. Aquí observamos un aneurisma en el arco aórtico. Luego realizamos y preservamos la arteria subclavia izquierda. Tenemos distintos ángulos y podemos ver cómo ha desaparecido el aneurisma. Este también es un caso muy desafiante con la arteria subclavia izquierda. Utilizamos también el dispositivo Castor y tenemos una buena resolución del caso. Este tercer caso, con una disección de la aórtica, una disección aguda, y realizamos también el tratamiento con el dispositivo Castor, que es muy bueno para proteger, también preservar a la arteria subclavia izquierda, y vemos cómo ha desaparecido la disección. Este otro caso desafiante, se le había hecho una cirugía, anteriormente se hubiese elegido hacer una cirugía abierta y hoy se puede hacer con también el dispositivo Castor y también podemos preservar la arteria subclavia izquierda. Este caso es similar al primer caso, pero también es distinto en el sentido de que en este caso tenemos un aneurisma del arco aórtico
que está como contenido. También hicimos este caso en emergencia con buenos resultados y también se preserva muy bien la arteria subclavia izquierda. Este caso es un caso de una disección aguda de la aórtica de un paciente de 72 años. Hicimos la emergencia con el dispositivo Castor, donde se preservó la arteria subclavia izquierda y luego se pudo preservar la vida del paciente también. En este otro caso hay un aneurisma del arco aórtico y con el dispositivo Castor lo pudimos resolver también. Este otro caso es muy especial porque la úlcera penetrante está muy cerca de la ASI. Entonces, para este caso utilizamos el dispositivo Castor y lo combinamos con chimenea para justamente preservar la arteria. Y esta solución creo que es un método muy interesante y el resultado que vemos es perfecto. Y el paciente fue dado de alta el mismo día. En este otro caso también fue una combinación entre Castor y chimenea, ya que la úlcera también estaba muy cerca de la ASI. Entonces utilizamos la chimenea para proteger a la aorta y también el tiempo de operación es muy corto y la estadía también es corta y la edad del paciente es 71 años, no es joven y los resultados son muy buenos. Entonces, quisiera resaltar que podemos utilizar la técnica de fenestración pero tiene sus limitaciones, como por ejemplo el diseño personalizado, y también se necesitan buenas destrezas por parte del operador y con respecto a los injertos paralelos, los límites son las endofugas. Podemos usar esta técnica para preservar a los vasos, pero nos preocupan los resultados a largo plazo, pero no sabemos cómo va a ser la evolución en 10 años. En esta fenestración es para preservar la arteria subclavia izquierda. De todas formas, en este caso se hizo una combinación in vitro, in situ. A veces, y bueno, se necesita realmente un doctor, un médico, un operador con mucha expertise. También podemos combinar chimenea y fenestración para preservar a los vasos, y es la misma situación que con snorkel. Esto es chimenea más fenestración. Esta técnica también requiere de un operador con mucha destreza. De lo contrario, se puede terminar en complicaciones muy severas. Hay muy pocos médicos que pueden hacer este procedimiento en China. Estos son los resultados del hospital Fuwai. En mi centro tenemos muchos pacientes
Tuvimos 528 pacientes. Entonces, resalto cómo obtener un correcto cuello proximal y las soluciones de la patología de la aorta torácica. Y Castor en China es el dispositivo más utilizado. Pero también quiero resaltar que se puede utilizar un diseño de injerto general u otros enfoques alternativos. Para nosotros, Castor es el mejor dispositivo, también combinado con otras técnicas para tratar esta patología. Muchísimas gracias. Thank you, Dr. Xu. It's a beautiful presentation. Now, please, Dr. Cabey. Muchas gracias, Dr. Xu. Dr. Cabey, ¿podría usted ahora continuar con su presentación? Gracias por compartir su experiencia con nosotros. Dr. Cabey, can you hear me? ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Adelante, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes. ¿Pueden ver mi pantalla todavía, no? Un momento. Now? Yeah. Great. Yeah. Thank you. Muchas gracias por la invitación. Distensión aórtica. Mi interés comenzó hace muchos años en este tema. En 1991 encontré la primera imagen ultravascular cuando estaba trabajando en Los Ángeles. Con un dispositivo de imágenes ultravasculares. Disculpen, pero se le corta el sonido El paciente estaba despierto, con contracciones sistólicas que llenaban toda la aorta de la mujer. Y una imagen realmente increíble, y eso es lo que me produjo interés. El primer stent básico, un concepto muy básico, muy simple, un stent que era lo único que teníamos en 1992. El concepto era muy sensible. El primer paciente que hicimos a fines del 92 con un stent grande, con una trombosis. Eso es hace casi 30 años, ¿no? Desde entonces el diseño de los stents, de los expandibles, el diseño ha mejorado muchísimo y ahora son muy hermosos, tienen un rango muchísimo más alto para los pacientes. Todos sabemos que es una disección tipo B, y cuando miren esto, bueno, para poder ocluir ese lumen falso con un expandible o con un stent blando expandible, es un concepto muy simple, pero no es tan simple, porque la aorta es una estructura dinámica, se dobla, se curva, se mueve, como los atletas y cuando el paciente se mueve. Entonces deberíamos definir una disección subaórtica, subaguda, perdón. Esta es una disección entre 15 y 90 días. De eso es lo que estábamos hablando esta tarde-noche para nosotros. Entonces, una intervención temprana en un caso agudo. Las indicaciones para una intervención temprana, para una cirugía endovascular, con ruptura, con mucho dolor, con efusión, o con hematoráxico, torácico, con cambios tomográficos, con malperfusión severa también en los vasos de
los miembros inferiores, extensión de la disección en las primeras imágenes y si hay un aneurisma falso grande, más de 4 milímetros de diámetro. Estas son todas las indicaciones para realizar una intervención temprana. Actualmente, si la anatomía es favorable y la anatomía cambia todo el tiempo con estos nuevos dispositivos que mostró recién el doctor Chang, entonces la idea es utilizar AIT más TEVAR más procedimientos para corregir la mala perfusión. Esto es en la fase aguda, entre 3 a 4 días. Pero si la anatomía es no favorable, hay que hacer AIT y una cirugía abierta. Si intentan tratar una anatomía favorable con un dispositivo endovascular en la fase aguda, pueden poner al paciente en un problema muy grande. La evidencia sobre la eficiencia, la efectividad de tratar o intervenir una disección aórtica dentro de los primeros 2 o 3 meses viene del registro de disección aórtica internacional, que es para la terapia médica óptica, que comenzó, que creo, en el 2007 y habla de que del 60 al 80% fueron tratados con terapia médica en el caso de los aneurismas de 5,5 centímetros y 15 años, la mortalidad a 15 años alcanza el 50%. Esto es solo lo que indica esta terapia médica que prolonga la extensión, pero los aneurismas son inevitables. También nos demostró que TEVAR, la sobrevida con TEVAR a 5 años es del 85% comparado con el OMT, con una sobrevida de 5 años de 70%. Entonces hay un beneficio de usar TEVAR. Estas son algunas de las cosas que no debemos ignorar. La gestión médica resulta en una progresión al aneurisma en la mayoría de los pacientes. También puede haber a largo plazo una mortalidad o morbilidad relacionada a la aórtica y la reparación aórtica endovascular mejora el remodelado, protege contra la progresión de los aneurismas. ¿Qué cambió en los últimos 30 años desde que puse mi primer stent en una disección aórtica? Bueno, los injertos. Un ejemplo muy lindo que vimos esta tarde con un stent, un bare stent, cubierto los fenestrados, los ramificados, los flared. También tenemos una entrega de bajo perfil, flexibles. El último que hicimos, lo que hacíamos en Australia en 1996, por ejemplo, usábamos un 32 French, un dispositivo 32 French, con un diámetro de 8 milímetros. Hoy podés tener TEVAR con 16 French y 4 milímetros. Es increíble, es realmente sorprendente. Son flexibles, se pueden preformar, se pueden empujar, se los pueden dejar y volverlo a sacar. Y otro cambio grande son las imágenes, ¿no? Lo que es la tomografía, particularmente para LEX y los tamaños en lo que son formas y formas aórticas difíciles. Entonces la tecnología para entregar estos dispositivos es increíble también. Entonces, ¿cuándo intervenir? Bueno, sabemos que algunos pacientes tienen mayor riesgo. Y esta es mi lista de pacientes que para mí tienen un mayor riesgo y que debemos considerar como para intervenir en casos subagudos entre 15 y 90. Si el tamaño del lumen de la luz falsa inicial es de 22 milímetros, si la patencia o si hay una luz falsa trombósica parcial solamente, si el diámetro aórtico máximo inicial es de 45 milímetros, o si el ingreso con ruptura es de 10 milímetros. Estos son todos los riesgos que para mí aumentan el riesgo de
un aneurismo temprano y con una dilatación grande. Los riesgos son acumulativos. Entonces, mientras más largo el paciente tenga que vivir, más grande va a ser el riesgo. Por supuesto que yo, por ejemplo, tengo un riesgo muy grande porque tengo mucha vida por delante. Estas son señales que tenemos que considerar a la hora de una intervención. Hay, por supuesto, pacientes que tienen menos riesgo, y esos son los pacientes que tienen un lumen falso trombótico, tienen un lumen falso en la curva exterior, que muy probablemente forme una trombosis, que tengan múltiples desgarros al ingreso, que tengan... es casi como intuitivo, ¿no? El tema de la trombosis en esos tipos de casos y la disección concéntrica circular en un lumen verdadero. Entonces, en estos pacientes, para los TEVAD subagudos, se recomienda la vigilancia con tomografías. Todos estos pacientes, por supuesto, tienen que recibir terapia antitrombótica. Entonces, ¿cómo intervenir? Bueno, en el caso de un aneurismo vascular, en el caso de los tipos B subagudos, se puede usar TEVAR, antégrado, retrógrado o combinado, particularmente si queremos proteger las válvulas objetivo, los procedimientos ancilares, la revascularización de la rama lateral endovascular, extendiendo la proximal, haciendo un bypass en la extremidad más larga, tomando injertos hasta la renal, extendiendo la zona, la landing zone. Proteger los órganos los órganos objetivo también es importante. Si está involucrando el arco, por ejemplo, esta no es una intervención para cualquier hospital chiquito. Es una intervención que requiere buenas personas, con una sala operatoria híbrida, con buena anatomía, con buenos injertos y buenos equipamientos. Uno de los procedimientos ancilares más comunes, las imágenes, ¿no es cierto? Que acá vemos son fenomenales comparados con lo que eran hace 30 años. Podemos ver a la izquierda el lumen falso, cómo se eleva la arteria celíaca. A la izquierda hay una contribución del lumen falso y verdadero. Acá solo vemos algunas de las intervenciones híbridas abiertas en las zonas de landing. La protección de los órganos objetivo también se ha convertido en una protección de rutina. Cuando bajamos a la renal es muy importante, particularmente hay un buen caso en los últimos trabajos del lado izquierdo, un dispositivo que protege la embolia. La protección de la médula también es muy importante. Hay muchos protocolos en el mundo que instruyen al respecto. Si hay un injerto grande, más de 20 centímetros, sobre todo si es en la aórtica, si se hizo un bypass anterior y también si ha habido un aneurisma previo, también hay que proteger, ¿no es cierto?, la médula. En conclusión, yo diría que los injertos, las imágenes y las destrezas de las personas que operan han mejorado drásticamente. La intervención de la disección tipo B subaguda reduce la mortalidad relacionada con la aórtica, pero voy a tomar esta alerta que nos daba Tom Fogarty. Él tenía una cava muy linda en su casa. Él trabajó conmigo y nos contaba sobre los dispositivos, la tecnología. Él decía que el vino era su mejor forma de trabajarlo. Él decía, la innovación es como el vino. No sabemos lo que es hasta que pasan unos cuantos años. Gracias, excelente presentación para
para esta sesión. Listas que van a hacer comentarios. Primero quisiera presentar al doctor Álvaro Razuk, que aparte de ser un amigo, es el director ejecutivo del Instituto de Docencia e Investigación del Primen Senior en San Pablo, al doctor Luis Furulla, que es cirujano vascular de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Pablo, y al doctor Michel David, que es un cirujano cardiovascular, compañero de equipo. Trabajamos juntos en el hospital alemán y en el hospital británico. Así que me gustaría escuchar el comentario de ustedes. Tenemos exactamente unos 13 minutos, así que 12 en realidad, porque vamos a dejar el último minuto para cerrar a uno de los chairmans. Así que, si querés, Álvaro, podés comenzar haciendo algún comentario, alguna pregunta a alguno de los expositores, como prefieras. Thank you, Mariano. Good night to everyone. Thank you for the invitation. Gracias, Mariano, por la invitación. Gracias por tu presentación. Muy lindo escuchar a estos profesores y aprendí muchísimo las cosas que tenemos que considerar. Todos estos desafíos y las decisiones sobre el cuello, sobre la arteria subclavia izquierda. Entonces, quiero hacer una pregunta a cada uno de los disertantes. La primera al doctor Juan Varela. Fue muy linda tu charla, los conceptos muy claros, y estoy de acuerdo con la mayoría de tus conceptos, pero tengo una pregunta. Vos dijiste que a vos te gustan los endoanclajes. ¿Cuán largo tiene que ser el cuello mínimo para usarlos, a estos endoanclajes? Y está... Good night, Álvaro. How are you? Buenas noches, Álvaro. ¿Cómo estás? Muy bien, mi amigo. Gracias. Realmente no me gusta mucho usar... Pregunta, yo no soy fanático de los endoancos, yo soy fanático de los fenestrados y de los ramificados. Yo soy muy conservador con un mal cuello y prefiero irme a un nivel superior, pero creería que necesita por lo menos 10 milímetros de cuello para considerar poner un endoancor. Yo no creo que en 4 milímetros de cuello, eso es lo que dice la FDA, pero yo no comparto esa opinión y no le pondría un endoancor a un paciente con 4 milímetros de cuello. Álvaro, ¿otro más? Yes. Doctor Xu, muchas gracias por su presentación. Veo que utiliza muchos dispositivos ramificados para esta técnica. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿hay algún caso en donde no se elija preservar la arteria subclavia izquierda? Muy buena pregunta, muchas gracias. Sabemos que para realizar este procedimiento generalmente utilizamos el dispositivo Castor para preservarla, sí, pero hay algunos casos en particular, por ejemplo, cuando tenemos una angulación de los vasos o a veces todo el arco aórtico, hay una anatomía congénita, entonces la anatomía no es tan suave, entonces en ese caso sacrificamos la ASI y hacemos un bypass de la aorta a la arteria subclavia y lo hacemos con el arco aórtico y lo hacemos con la fenestración, pero también lo podemos combinar con procedimientos híbridos. En China tenemos 4 procedimientos híbridos.
entonces se puede hacer un bypass también. Muchas gracias, muy buena pregunta. Álvaro, cambiamos a Luis. Muchas gracias. Quisiera agradecer a los organizadores por la invitación. Todas estas presentaciones fueron realmente hermosas y quisiera agradecerles y felicitarlos a todos. Estoy totalmente en acuerdo con el Dr. Xu. Siempre tenemos que mantener a los vasos y preservarlos y tratar de hacer endovascular o un bypass, pero siempre preservando a los vasos. Estoy de acuerdo con eso. Y Juan, qué bueno verte. Este también un tema interesante cuando hablas del cuello osteal y su anatomía y el uso de endoanclajes o dispositivos ramificados. Estoy trabajando bastante en ese sentido y estoy de acuerdo que cuando tenemos pacientes jóvenes con un cuello corto, 4 o 5 milímetros y 50, 60 grados, tal vez se debería pensar en ir más arriba y hacer una fenestración. Si no, hay pacientes mayores, pacientes de riesgo, entonces los endoanclajes son una buena opción en ese caso o en esos casos. Y la otra presentación es un poco polémica cuando se habla de las distintas secciones. Cuando hacer algo en un tiempo agudo con un enfoque endovascular o un enfoque terapéutico. La presentación me aclara muchas cosas. En lo personal, a veces se puede elegir hacer una intervención endovascular y hay veces que el mejor tratamiento médico debe ser la mejor opción, pero todavía creo que tenemos el remodelamiento de los 3-4 años. Claramente es mejor cuando se hace un abordaje endovascular. Hay muchos pacientes que han sido tratados en los últimos años solamente con terapias médicas y farmacológicas, y la progresión de la patología a veces se torna en una pesadilla y no es fácil decidir. Siempre tenemos que tomar esa decisión, ¿no? Si se trata antes de la evolución de la patología o si se debe tratar de esperar. Es difícil siempre acertar, ¿no? Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Es tu momento para hacer las preguntas o comentarios. Gracias, Mariano. Excelentes presentaciones. Muchas de las preguntas que tenía planeadas ya me las han contestado. Quería preguntar al doctor Dou, ¿cuándo utiliza en forma rutinaria o en forma selectiva el drenaje del líquido cefalorraquídeo? Y si lo hace en forma rutinaria, si lo implanta 24 horas antes del procedimiento, no te rías, Mariano, sé que estamos hablando del mismo tema, o si lo hace
inmediatamente antes del procedimiento. Muchas gracias. Creo que, Mariano, vas a tener que hacerle la pregunta en inglés. Okay, Dr. Cavey, can you hear me? Yes. Okay, the question is about to drainage before the TBAR. What's your neuroprotective protocol? If you use the drainage, is simply hours before or the day before? No, we use it. The catheter is se pone el catéter antes de que el paciente se vaya a dormir y permanece durante 72 horas. Si el paciente es neurológicamente normal, entonces mantenemos la presión a 10 milímetros de mercurio y después de 72 horas, si la neurología es normal y la presión es normal, se saca las 72 horas a los 3 días. Y como mostraste en tu presentación, se utiliza de manera selectiva, es decir, no para todos los pacientes, sino para pacientes que tienen algún defecto neurológico. Todos los pacientes que tienen TIVA, aneurisma o disección, un 100% en esos casos. Muchas gracias. José, no veo que haya ninguna pregunta al auditorio, con lo cual, si querés, nos quedarían un minuto para hacer la despedida o comentarios. Perfecto, Mariano, brillante el manejo de la mesa, brillante tus expositores y tus panelistas, la verdad, excelente. Doctor Martínez Ríos, quisiera usted cerrar la mesa. Antes de esto, quisiera invitar a la audiencia a quedarse conectados a la próxima sesión, un simposio de Medtronic sobre acceso coronario en pacientes con implante percutáneo de válvula aórtica. Muy interesante. Ahora sí, doctor. Gracias. Muchas gracias, José. Es un privilegio agradecer a todos los profesores, a los ponentes y a los comentaristas estos dos simposios excelentes sobre hipertensión pulmonar y aneurismas aórticos. Es realmente un privilegio para CASI y para SOLACI haberlos tenido. Buenas noches a todos y muchas gracias por su colaboración.